¿Cómo están, amigos del Cuartel del Metal? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Federico Solari y como siempre los invito a suscribirse para estar enterados del mejor contenido que tenemos para todos ustedes vinculado al mundo del rock y del metal. A que esta no se la esperaban porque venía diciendo que iba a hablar del disco nuevo de Haken, que iba a hablar o hacer, mejor dicho, un especial de Vital Remains. Se viene, es contenido que estoy dejando preparado también para este fin de semana que voy a andar por el Furia Metal Fest. Estoy grabando esto un 8 de marzo. Pero no lo quería dejar pasar porque me enteré ayer de que este disco estaba cumpliendo 30 años desde su lanzamiento. No al día de ayer, pero sí que este 2023 está cumpliendo, celebrando 30 años, mejor dicho. Y es un disco que es una piedra angular para lo que conocemos a día de hoy como el death metal disonante o diso-death o incluso la música disonante extrema hasta cierto punto. Y creo que, si bien hay muchas bandas que ahora voy a pasar a nombrar que se han visto no solamente influenciadas, sino que hasta también se consideran como algunos de los padrinos o papitos, por así decirlo, de este género, creo que no hay que dejar de rendirle culto a este trabajo. En 1993, una banda finesa que ya venía lanzando un par de demos medio extraños, medio quilomberos, medio poco convencionales, llamada Demilich, lanzó su disco debut, el único disco que tienen, el único LP, a día de hoy, a través de Necropolis Records, llamado Nespithe. Nespithe salió un 8 de febrero de 1993 y mamadera, mamita querida, que vino no a cambiar el juego porque se ha mantenido como uno de los estilos de death metal. Ya de por sí el death metal es underground. Entonces se ha mantenido como uno de los estilos de death metal más underground de todos, que es el death metal disonante. Con tinciones avant-garde, con tinciones progresivas, pero lo cierto es que lo que estaba haciendo Demilich, ninguna banda lo estaba haciendo hasta el momento. Es curioso cómo me pintó hablar de este disco y cómo me enteré que estaba cumpliendo 30 años, porque ayer justo me junté con mi novia a estudiar, trabajar, cada una de sus actividades en paralelo, y se me ocurrió poner algo de música clásica y puse un concierto de Stravinsky, ¿no? Y a mi novia le pareció muy inquietante, o sea, porque Stravinsky es un compositor que amaba mucho de Tchaikovsky, ese tipo de compositores que practicaban la disonancia y música por ahí un poquito más atonal. Y rara, o sea, molesta para algunas personas. Entonces, piqué un poquitito de Mozart, un poquito de Beethoven, hasta cosas de Hugo Fattoruso, pasando un poquito por el jazz, nada que ver. Y en un momento dije, bueno, me calzo los auriculares y me pongo a escuchar algo yo. Y dije, por ahí inspirado por Stravinsky, no sé qué, me puse a escuchar música así de este estilo. Dije, algo de Demilich, algo de Rune, algo de Portal, obviamente son bandas que a mí me gustan mucho. Y buscando el Nespithe de Demilich, que dije, vamos a escucharlo, hace un montón no lo escucho, me enteré que estaba cumpliendo 30 años de edad, o de carrera, si se le puede decir un disco que tiene edad, ¿no? Así que, ¿por dónde empezar? O sea, Nespithe posiblemente es una de las bandas más importantes de lo que es la escena del death metal finlandés. Obviamente, el vocalista Antti Bowman, vocalista y guitarrista, y Aki Hitonen, que son los principales hacedores de esta obra maestra, obviamente de Mikko Birns en batería, y este disco lo grabó el bajista Ville Koistinen, pero puntualmente centrarnos en la labor de Bowman y obviamente en la viola de Hitonen, que hace mucho para que este disco, tanto a nivel guitarras como a nivel vocales, sea netamente relevante. Demilich tenía influencias muy variadas, obviamente estaban muy al tanto de lo que estaba sucediendo en Norteamérica, sobre todo con bandas como brutales, como Morbid Angel, como Death. Death incluso ya en Unhuman había empezado a trabajar cositas un poco más complejas con las métricas, con la composición y demás. También estaban muy influenciados por la música progresiva de los 70, sobre todo Yes, Genesis, bueno, un montón de esas bandas clásicas, ¿no? Y también por música clásica, justamente, por compositores, bueno, como acabo de mencionar, por ejemplo, Stravinsky siendo uno de ellos, que eran músicos que llevaban por ahí lo más tonal de la música o lo más armonioso de la música, lo hacían pasar por la basura y lo convertían en algo inquietante, ¿no? Y de ahí justamente es que, de toda esa mezcla medio extraña, o como plantea acá Demilich en su disco Nespithe, de todas estas dimensiones galácticas y espaciales que hay, nace un producto como el que escuchamos en Nespithe. Netamente este es un disco que influenció estrictamente a las bandas más cabeceras de este estilo. Gorguts, ahí está. No sé, cosas que empezó a practicar Cryptopsy, por ejemplo, ese brutal death metal con tensiones más disonantes. También había mucho de escuela en Demilich. Por eso, a ver, Gorguts es una banda que con un Consider Dead, por ejemplo, estaba sonando muy distinto a lo que fue un Obscura después. Y el Obscura tiene 5 años menos que el Nespithe de Demilich, por ejemplo, ¿no?
Y este disco, sobre todo, también lo que tenía distinto eran las voces. O sea, las voces de Angie Bowman, se siente como que un chabón se está tirando un pedo y eructando a la vez. Realmente son rarísimas, son muy... hasta para mí, o sea, con la complejidad que había detrás de esta música, con las distintas escalas, con los intervalos, con todo lo que se decidía manejar, que no era tan convencional ni para el death metal incluso, se debería llamar de otra forma. Realmente esas voces, ese, obviamente distorsionado, ¿no? Pero esas guitarras, esas baterías, o sea, realmente no estaba nada visto esto, no estaba absolutamente nada visto. Y por eso es que esta banda, al tener solamente un disco, sigue manteniendo ese estatus de culto y de leyenda que tienen, que a día de hoy siguen tocando. Pero con eso nomás, ¿no? Los nombres de las canciones, o sea, When the Sun Drank the Weight of Water, The 16th Six-Tooth Son of 14 Four Regional Dimensions. Vayan a cualquier disco de Ad Nauseam de ahora o bandas que la estén pegando del Diso Death. Esos títulos así recontra rancios, largos y flasheros salen de acá. Salen de discos como Nespite de Demilich. Y ciertamente la influencia detrás de la producción, que era una producción obviamente no tan... para nada comprimida, obviamente era una producción que estaba... El death metal todavía era un género que estaba medianamente en pañales. Por ahí también llegaría el Focus de Cynic, por ejemplo, que más o menos algún que otro rasguito puede llegar a compartir con este disco. Pero, a ver, ya desde el primer tema, When the Sun Drank the Weight of Water, cómo arranca con esas disonancias, con esos acordes que son realmente inquietantes, y cuando entra la voz de Bowman uno se le eriza la piel, cómo van cambiando los ritmos de batería, se plantea progresiva, pero luego en momentos se blastea, que en 16, el segundo tema, son larguísimos los títulos, hasta tenemos de momentos más doom, hasta momentos más blasteros, que son cambios así rapidísimos que te hace la banda, y pasándote de riffs por ahí un poco más propios del death metal, enseguida generarte estructuras y generarte intervalos de melódicos y armónicos justamente que son inquietantes. Ese tipo de manera de acercarse a la composición es decir, bueno, te estoy haciendo una música mala onda para que te sientas raro mientras escuchás todo el disco, ¿no? El tema And You'll Remain in Pieces in Nothingness, por ejemplo, tiene un solo ahí, palancazos ligados así rápidos por todo el mástil, que vos decís, loco, o sea, sí, el death metal obviamente que tiene mucho palancazo, tiene nota rápida y todo, pero sobre todo también por las armonías que había detrás, ¿no? Detrás de cada solo que vos decís, te situaban en un lugar rarísimo. El Diso Death también tuvo esto de que a veces, o por ahí un poco esto, ¿no? De que se alejaba por ahí un poco también de las temáticas más de muerte, más gore, y te planteaba lo tétrico desde otras perspectivas, ¿no? Ya de por sí la portada de Nespite me parece genial, y hasta incluso el mismo Bowman se ha encargado de decir que las letras de Demilich no tienen un total sentido, ¿no? Porque, o sea, uno habla de esto y percibe más o menos la letra como de una persona que se va asumiendo en las distintas dimensiones galácticas o espaciales que existen, y cada vez se va volviendo más turbio el universo como lo conocemos, o los universos. Uno pasaba y veía cosas raras, o sea, monstruos comiéndose, no sé, es realmente muy rancio. Y como uno, pasando a través de todas esas dimensiones, esperaba no morir, esperaba que no muriese de la manera más brutal posible, ¿no? Pero no es tan gráfico, es un poco más abstracto y un poco más ambiguo, y que se preste un poco más a la libre interpretación, por así decirlo. Y realmente estas bandas, como digo, el Diso Death, que sigue siendo un estilo muy underground, como Portal, como Ulcerate, como Ad Nauseam, como estos grupos que bueno, o sea, son muy de culto ahora y ya son relativamente modernos, pero tienen sus años. Tienen mucho que deberle a una banda que con un solo disco realmente revolucionó la escena underground del death metal y lo que eventualmente sería concebido como metal extremo disonante, ¿no? Y por eso yo tengo un complejo con la gente que dice que Demilich es una banda infravalorada, o que el Nespite es un disco infravalorado. Para nada. O sea, es la piedra angular, es una de las principales piedras que se tiraron, que hicieron que debajo de esas piedras saliera este género musical que hoy conocemos como death metal disonante. Obviamente bandas como Gorguts y otras bandas ayudaron a potenciarlo, pero yo creo que de acá es la mater de este tipo de música. Y realmente el disco, o sea, hay que escucharlo como un todo. Las canciones son relativamente similares, obviamente cada una tiene sus partes típicas, pero las voces, las guitarras, el tipo de composición, la batería también, el sonido, porque es un sonido... todos los elementos se perciben bastante bien, la labor de bajo también es bastante libre, o sea, tiene sus momentos de protagonismos, pero hay que saber apreciarlo y percibirlo como un todo. Es un disco que quiere que vos, cuando vos lo escuchás, sea mala onda, te sientas
inquieto, te sientas incómodo, ¿no? Yo la primera vez sí creo que por ahí Gorguts lo llevó un pasito más allá con el Obscura, por ahí un poquito más técnico. Yo la primera vez que escuché el Obscura de Gorguts, que lo escuché antes de escuchar el Nespite de Demilich, no lo entendí muy bien. Entonces por ahí eso tenga que haber influenciado un poquito dicha, bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Pero mamadero, o sea, hay que volver a las raíces de vez en cuando y entender estas cosas te permite entender por qué un género suena así. Bueno, si ustedes no han escuchado Nespite de Demilich, créanme que se están perdiendo entender de dónde nace o de dónde nace el vitoreo o la apreciación por grupos que a día de hoy están funcionando mucho. ¿Por qué se piensan que en un montón de festivales o incluso están pidiendo en todos lados un tour de Portal, un tour de Ad Nauseam, un tour de Ulcerate? Porque son bandas que de no haber existido grupos como Demilich o como Gorguts, no tendrían nada que hacer. Creo yo, tal vez lo inventaban ellos, quién sabe, ¿no? Pero lo cierto es que este disco es una piedra angular, fundamental y necesaria para comprender cómo se concibe este género. Simplemente glorioso, un trabajo de 9.50, porque si el Obscura de Gorguts es un 10, este es un 9.50. Pero fundamental que lo conozcan, que se familiaricen y qué mejor momento para comentarlo que estos 30 años. Muchas gracias por ver el video. Coméntenme qué opinan del Nespite de Demilich. Yo les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima con más contenido acá en el Cuartel del Metal. Saludos, hasta luego. Chao.